agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación. Y mi primera pregunta sería, ¿quiénes podríamos decir que fueron los olvidados durante la reunión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Mira, yo creo que más que los olvidados, faltó darle mucho más dimensión al tema migratorio, ¿no? O sea, a mí me gustó que el presidente sí en el discurso, además de la parte histórica y el preámbulo que hizo, sí mencionó de una forma clara, ¿no? El tema de los migrantes, de su aportación, subrayando que son gente buena, que lo que van es a buscar un mejor futuro Estados Unidos, pero que aportan a la economía y a este país. Porque además en el marco del tratado del TEMEC, ¿no? Que se inaugura ya formalmente ayer con esta firma, es muy importante entender que pues también nuestros migrantes en Estados Unidos, nuestra diáspora en Estados Unidos, tanto de primera, segunda y tercera generación, pues forman parte de esta economía binacional y de este potencial regional que mencionaba tanto Trump como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, me parece que a la visita a un presidente como él, a alguien que fue completamente apoyado por la comunidad migrante, los migrantes en general le tienen cariño, lo quieren, lo apoyan. Es decir, sí, por supuesto, también hay muchos migrantes enojados, no solo por el tema de la visita, sino también porque sienten que mucho de lo que se les prometió todavía no se consolida en políticas públicas claras, sino al contrario, hay muchos programas que se han quitado presupuestos para los temas migratorios, etcétera. Sin embargo, por ser Andrés Manuel, digo, tiene un apoyo todavía importante, creo, de la comunidad, sigue siendo una esperanza para la comunidad, para que por fin se les considere dentro de las políticas públicas las acciones que tiene México. Sin embargo, me parece que ha sido muy interesante agregarle, ya que se iba a ir a la firma, ¿no? En el tiempo de campaña, todo lo que ya se mencionó, pero ya que se tenía la decisión de ir a este tema del Tratado de Libre Comercio, demostrar que lo más importante entre la relación bilateral son las personas, son nuestros migrantes, pues hubiera también, creo que hubiera sido interesante tener una reunión con la comunidad migrante, ¿no? Muchos de ellos estaban ahí apoyándolo afuera, creo que no hubiera costado mucho hacer una pequeña reunión con un grupo de estos connacionales, y hubiera sido muy simbólico por tratarse de Andrés Manuel, por tratarse de un gobierno de izquierda, por tratarse de alguien que ellos apoyaron, ¿no? Digamos, en estas elecciones. Entonces, creo que eso fue parte del ausente. El otro tema, si bien fue importante la mención que hizo el presidente Andrés Manuel, creo que algo que hay que destacar es que tanto Trump como Andrés Manuel leyeron el discurso. Y eso es, creo, algo relevante porque son dos presidentes que no acostumbran a hacer eso, acostumbran a hablar mucho de la improvisación, a contestar preguntas improvisadas, etcétera, y creo que eso fue también parte del éxito que se tuvo ayer, ¿no? Que al no improvisar ninguno de los dos no salieron de la línea que ya habían marcado también sus propios equipos, y por eso creo que fueron discursos también digamos, sobrios, fueron discursos que fueron al punto, ¿no? Y que no salieron con estridencias. Pero creo que hay algo importante, a pesar de que sí, esta parte del discurso menciona a los migrantes, sí lo hace de forma clara, ¿no? Le recuerda también a algunos de los personajes históricos de Estados Unidos que son muy simbólicos, por ejemplo, en el tema del racismo, ¿no? Con el tema de la visita al monumento de Lincoln y haberlo mencionado en el discurso en una coyuntura de Floyd, ¿no? Creo que todo esto importa, todo esto son también mensajes y símbolos. Entonces creo que eso estuvo muy bien. Creo que fue innecesaria la última parte del mensaje, es decir, el decirle a Trump que gracias porque nos respeta, porque nos ha tratado bien, porque nos habla, en fin, toda esa serie, digamos, la última parte del discurso, creo que ahí sí va fuera de la realidad, porque justo lo que no hay que olvidar, más allá digamos, de las personas migrantes, también lo que Trump ha significado. Trump es por mucho el presidente más antimigrante, racista y xenófobo que ha tenido Estados Unidos. No quiero decirte que otros fueron mucho mejores, es decir, Obama también fue un gran deportador en jefe, se le llamaba, más de 3 millones de migrantes fueron deportados durante su mandato. Sin embargo, sí han cambiado otras cosas. Ya no solo son las deportaciones que siguen. Trump ha tenido en promedio 250,000 deportados a nuestro país,
pero además con el tema coronavirus lo ha agarrado como pretexto para aumentar una figura que ya venía digamos, en un claro incremento desde que inicia el mandato de Trump, pero ha aumentado todavía más, un 50% más de deportaciones expeditas o express. ¿Qué quiere decir esto? Que agarran a las personas y las regresan de forma inmediata sin pasar por una corte de migración de las 56 que hay en Estados Unidos, sin seguir el debido proceso, violan los derechos de estos migrantes. El tema de la separación de familias, que ya se ha discutido mucho. Hoy, además, hay una dificultad mayor para los menores no acompañados, que sabemos que es la cara más vulnerable de la migración, esta niñez migrante que muchas veces van solos. Y bueno, también el tema, en los últimos días, digo, Trump no ha sido diferente, ¿no? No tenemos ni siquiera que remontarnos. Mucha gente ha escuchado a los expertos, ¿no? Diciendo, no, bueno, recordemos cuando nos amenazó con los aranceles. Eso fue ya hace tiempo y claro que hay que tenerlo en la mira porque también derivado de eso se han tomado ciertas decisiones del uso de la Guardia Nacional en la frontera sur, etcétera, y en la frontera norte también, pero no hay que irnos tan atrás. O sea, nos vamos 2 días antes y Trump estaba tuiteando y presumiendo el muro. Nos vamos un día antes y Trump estaba arremetiendo en contra de los DACA, diciendo que va a volver a meter el proceso, ya que la Suprema Corte justamente determinó que Trump se equivocaba al terminar con este permiso porque no tenía, digamos, la justificación razonable para cancelar este estatus migratorio especial para aquellos llegados de la infancia. Todos estos temas, pues, fueron los ausentes, ¿no? No se tocó nada de esta parte. Recordemos que esos son alrededor de 700,000 jóvenes, de los cuales el 80% son mexicanos, pero además de esos hay 2 millones que están también, 2 millones de jóvenes que no han tenido DACA y que están en un estatus, bueno, digamos, de indocumentados y con unas características muy similares a los DACA, que llegaron ahí desde pequeños. Y por el otro lado también, los trabajadores agrícolas, ¿no? Que los mencionó el presidente, digamos, que la parte que habla de que son la gente de trabajo y de esfuerzo, etcétera, y que son gente buena, que eso me parece muy importante, pero que digamos que también hay que entender que en este tiempo de COVID, pues se han mermado muchos derechos de esos trabajadores, que Trump los llama esenciales, el presidente los llama también gente buena, trabajadora, de esfuerzo, etcétera, pero que es muy importante que así como se reconoce que son trabajadores esenciales, que sus derechos también, sus derechos humanos y fundamentales, se reconozcan con la misma esencia, es decir, son igualmente esenciales esos derechos. Y mucha de esta gente hoy, alrededor del 80% de estas personas no tienen, no, de los estados de comunidad, no se puede quedar en casa, que de los 60 millones de hispanos, 32 millones de ellos viven todo esto creo que hay que entenderlo en la coyuntura política, pero creo que aquí lo importante es entender que muchas veces no tienen esos apoyos que así como los llama Trump esenciales, después pues no los considera igual de esenciales para sus derechos y para los apoyos que estas personas pudieran requerir en tiempos de COVID. Hay que recordarles el 49% de las familias hispanas o latinas, hay al menos una persona que perdió su empleo dentro de esta emergencia. También una cosa que creo que era muy importante es agradecer a los migrantes por las remesas, porque el presidente además lo ha presumido mucho en las mañaneras, se ha dicho por el gobierno, etcétera, que además no es un logro de gobierno, no es un logro claramente de nuestros connacionales, pero creo que pues era un buen momento también en esa reunión que se hubiera hecho con ellos, de agradecerles, porque en estos tiempos de COVID, en contra de cualquier expectativa, han aumentado las remesas, ¿no? Como nunca están llegando esos recursos a las familias, a los hogares mexicanos, porque pues los migrantes saben que si ellos la están pasando mal en Estados Unidos, muy probablemente su familia en México la está pasando peor, y por eso creo que han doblegado el esfuerzo para enviar esos recursos a México, y creo que eso era parte de lo que había que agradecer. Otra cuestión que me parece muy positiva es que hayan agarrado a Duarte, ¿no? Ese también era un asunto pendiente de la justicia mexicana, que además pues va ahora sí que en esta agenda de corrupción, ¿no? Mucho con el trabajo del estado de Chihuahua, pero pues
también con una colaboración ahí intrínseca con la federación. Entonces creo que eso fue también un buen mensaje y un buen resultado de la visita. Y finalmente creo que también simbólicamente, repito, o sea, Andrés Manuel creo que tiene la responsabilidad histórica también, así como se habla de un gobierno de izquierda con esta 4T, transformación, etcétera, creo que también hay que ir transformando los mensajes. Es decir, por ejemplo, la cena de empresarios, pues todos esos empresarios que vemos, yo sé que son muy importantes para la economía binacional, para México, etcétera, pero creo que sí de manera simbólica. El presidente también pudo haber invitado a algunos de estos empresarios migrantes que llegaron indocumentados, que ya hoy son documentados, que les ha costado pues muchísimo esfuerzo, pero que hoy tienen grandes industrias, que han salido adelante por su capacidad resiliente, ¿no? Por su esfuerzo, etcétera. Entonces, esos son el ejemplo también de la cultura, del esfuerzo, lo que significó haberse cruzado, pero ya hoy ser parte de esta economía binacional de forma importante, sí los hay muy grandes con esa trayectoria, y creo que hubiera sido simbólicamente muy importante haberlos incluido en esta cena, ¿no? Si no iba a haber la reunión con los migrantes. Entonces, esos creo que son algunos de los pendientes. Hay que, y simplemente recordar que Trump es Trump, yo no creo que cambie, o sea, al día de ayer efectivamente habló mejor de los mexicanos durante el discurso, pero vamos a ver qué pasa en estos siguientes días, ¿no? Cómo lo utiliza en su campaña, ¿no? En sus eventos. No hay que olvidarnos que Trump nos ha tratado mal, que tenemos a más de 70,000, hemos tenido durante ya más de un año y medio a 70,000 migrantes centroamericanos varados en la frontera norte, literal, ¿no? Porque tienen que esperar ahí para sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, y muchos de ellos pues no han podido tampoco retornar a sus países por el tema del COVID, entonces están ahí en campamentos que son insalubres, etcétera. No olvidemos que también para los que tienen visa también los ha maltratado, ¿no? Más de 18,000 niños han quedado, digamos, fuera de los servicios de salud o con afectación a estos servicios por la amenaza de Trump de que aquellos con visas renovables no se les fuera a renovar este visado en caso de que utilizaran de más el sistema de salud, entonces el Medicare, ¿no? Como se conoce, en fin, entonces realmente sí ha dañado la comunidad, ha tomado decisiones en contra de nosotros, y creo que también algo importante de su lenguaje racista y xenófobo, además de todo lo que vimos, digamos, con el caso de Floyd, ¿no? Que también dejó de manifiesto mucho este racismo. El propio discurso nunca fue empático el presidente, ¿no? O sea, siempre creo que guardó esa parte racista que trae, pero en el caso también de la comunidad mexicana y en la comunidad latina hay que recordar que desde la llegada de Trump y debido a su discurso tan racista que tiene, que sí permea en algunas esferas de la sociedad norteamericana, estadounidense, pues entonces ha incrementado el 30% los crímenes de odio desde su llegada, y ha incrementado también en un 15% los grupos que cometen este tipo de delitos, principalmente grupos de blancos supremacistas. Entonces sí hay un impacto, y creo que eso tampoco se lo podemos perdonar, ¿no? Claro que el presidente pues no es que le iba a ir a reclamar ahí en su casa, pero sí creo que a lo mejor hubiera podido evitar esta última parte del discurso o hacerlo un poquito menos amable, es decir, con menos halagos a algo que definitivamente Donald Trump no significa para los mexicanos de aquí, pero mucho menos a nuestro México que está en Estados Unidos. Perfecto, pues creo que ya me dijo todo. Ya no es necesario hacerle ninguna pregunta. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.